Amén. Vamos a leer San Juan 5, 19 al 29. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra cosas que él hace, y mayores obras que ésta la mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y cuál es el contexto? Según lo que leyó, ¿cuál es el contexto de este texto? Resurrección. El contexto es resurrección. ¿Me entiende? Porque el único que da vida es Dios. Dios resucitó a Yeshua de los muertos y le dio toda la autoridad para que Él juzgue sobre la resurrección. ¿Por qué? Todos van a morir, pero van a resucitar solo aquellos quienes aceptan al Señor y reciben al Señor como su Señor y Salvador, porque Él tiene la autoridad de juzgar, porque Él resucitó. No tiene nadie más la autoridad. Yeshua tiene la autoridad, porque Él resucitó. ¿Me entienden? Entonces, la resurrección es el contexto de este texto. Vemos en Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor del Padre. Que siendo nosotros pecadores, Él murió. Y no solamente murió, sino que resucitó para que nosotros que estábamos muertos en pecado, resucitásemos también por medio del bautismo, que morimos y resucitamos juntamente con Él. ¿Se entiende? Ahora hay algo interesante que me daba el Señor mientras orábamos ahí. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, cuando Él vivía entre los hombres, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído Cristo, dice la palabra? Por su temor reverente. Ustedes vieron que hay personas que claman y claman y claman y cada vez están más destruidas. No sé si les conocí a algunas personas así, pero destruida total, o sea, la familia, los hijos, matrimonio, y siguen clamando y hasta son intercesores en la iglesia, pero no tienen temor reverente, no son obedientes al Padre. Quién sabe en la casa como son, capaz que en la casa son un desastre, se tiran las ollas. El primero empieza por la casa, el orden empieza por la casa. Luego, lo demás. Entonces, todo en nuestra vida es el reflejo de nuestra intimidad. ¿Entiendes? No obstante, vamos a pasar cosas, porque pasamos cosas, ¿no? Pero estoy hablando de desorden. Yo he visto, por ejemplo, conozco pastores que desorden en los hijos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero, ¿cómo no va a escuchar? ¿Cómo no va a escuchar? Si tenemos temor reverente. Se va ordenando las cosas por medio del temor reverente. Porque dice, y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruego y súplica, lo que estábamos haciendo recién, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, el Padre. ¿Le libró o no? No, le libró de la muerte, de quedar en el sepulcro. Lo mismo nosotros. ¿Vamos a morir? Sí, La carne, pero Él nos va a librar de la muerte. Él nos va a librar de la muerte porque nos va a levantar. ¿Me entiende? El hecho de que muramos no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. Él nos va a librar de la muerte. Esa es nuestra esperanza. ¿Entienden? Entonces Dios le libró de la muerte a Cristo porque Él no quedó en el sepulcro. Vamos a Juan nuevamente. Respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto es muy interesante porque, fijémonos que ¿qué fue ¿cuál fue el mandamiento que el hombre cumplió? El primer mandamiento que el hombre cumplió. yo digo que el día de reposo. El día de reposo. Porque creó todas las cosas y al sexto día le dijo, ahora descansen. No hicieron nada. Les creó y al otro día les dijo, descansen. Después vamos a trabajar. Es el primer mandamiento que... Claro, si no pecaba Adán, nosotros ni íbamos a trabajar tampoco. No. No, eso es muy interesante. No íbamos a trabajar. O sea, no íbamos a trabajar con el sudor de nuestra frente. La tierra no iba a producir cardo. Nosotros no íbamos a tener dolor al parir. No iba a pasar eso. Eso es la maldición por la desobediencia. ¿Me entienden? Entonces el primer mandamiento que el hombre cumplió fue el Shabbat. Y el Shabbat es el mandamiento que el Padre cumplió. Porque dice, y Dios descansó el séptimo día. Dice, bueno, acá yo quiero que entremos porque dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, Yeshua no vino a traer otra cosa cosa diferente a la Torá. Porque el Señor, Dios terminó los 6 días de la creación y descansó. Yeshua también descansó y Yeshua nos enseñó a descansar. Porque es un mandamiento de la Torá. Porque somos pueblo, porque somos sus hijos. ¿Me entienden? Entonces dice... Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces nosotros, ¿por qué nos permitimos hacer cosas que el Padre no hace? Si nosotros somos hijos también. Pero nos damos el lujo de hacer cosas que el Padre no hace. El Hijo no hizo cosas que el Padre no hace. Él hizo tal cual el Padre hace. O hizo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas la mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora yo pregunto, ¿cuándo nos vamos a maravillar? ¿Cuándo nos vamos a maravillar? Dice, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Daniel 12:1. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo nos vamos a maravillar? Cuando resucite. Cuando resucite. Eso va a ser glorioso. Esas son las cosas mayores que nosotros vamos a ver. La resurrección. ¿Usted se puede imaginar? Yo no me puedo imaginar, ¿verdad? Cuando resucitemos de la muerte, qué tremendo, y estemos delante del Padre. Muy bien, dice el 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere. El Hijo hace todo lo que el Padre hace. Y si el Padre le levantó de los muertos a Yeshua y le dio la autoridad a Yeshua para que Él juzgue, el Hijo hace lo que el Padre hace. El Padre juzga y daba vida, ¿sí?, a quien Él quería. Entonces viene Yeshua, muere, resucita, y esa autoridad le es dada a Yeshua. Génesis 2:7. Entonces Yahweh
Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién da vida? Yahweh. Esa autoridad le dio el Padre al Hijo. ¿Por qué le dio autoridad el Padre al Hijo? Por la obediencia. Por la obediencia. Por la obediencia. ¿Queremos tener autoridad? Seamos obedientes. ¿Queremos que el Señor escuche nuestras oraciones? Busquemos tener un temor reverente. Esa es la manera. El Señor nos enseñó a nosotros por medio de su palabra. Deuteronomio 32:39. La obediencia a Dios no siempre va a ser linda, hermanos. No siempre va a ser linda. A veces hacemos cosas que Dios nos manda a hacer que de repente pesa un poquito. Pero sabemos que en la obediencia, como todo el mundo dice, está la bendición, y saben, pero no quieren obedecer. Pero ahí está la bendición. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Muy bien. Ese es el poder, el Padre que le da a Yeshua por medio de la obediencia, por medio de el temor reverente. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Muy bien. Estos huesos, acá está hablando de el valle de los huesos secos. Estos huesos, ¿estaban muertos? ¿Estas personas estaban muertas? ¿Estaban muertas? ¿Sí? ¿Literal? De hecho, estamos. Pero muerto espiritual, no muerto de qué tal. Era una muerte espiritual, no, era una muerte espiritual del reino del norte. Estaban secos, literal. Yo les conté una vez a ustedes cuando estábamos orando en enero y Dios me mostró, tuve la visión, nunca me olvido porque yo no tengo mucha visión. No es que, no. En algunas ocasiones Dios me mostró visión y esa fue una visión que yo siempre cuento porque me quedó tan presente que yo tuve una visión de que en el Gaucho Hill, era justo la fecha del 8 de enero, estaban muchísimas personas todas bañadas en aceite negro. ¿Se acuerdan que te lo conté? Es una visión que a mí me quedó, que hoy yo cierro los ojos y yo puedo ver la misma visión. Así estaba, y esas personas que estaban todas en aceite negro no estaban muertas, estaban vivas ahí, en ese lugar. Pero esa era la condición espiritual de ellos. Y esta era la condición espiritual del reino del norte. Estaban muertos espiritualmente, estaban secos. Por eso nosotros no podemos subestimar a nadie que Dios le puede derramar el Espíritu y levantar en gran poder y sobrepasarnos a nosotros inclusive. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hace eso. ¿Me entiende? El Espíritu de Dios da vida a los muertos. El más rebelde que hoy está de repente viene con un corazón humillado y un corazón necesitado y un deseo de encontrarse con el Padre. Dios derrama su Espíritu y le da vida. Y esa persona puede ser usada en gran manera. Por eso dice, así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El Espíritu de Dios viene y va a venir en este tiempo en Pentecostés. Está en nosotros, pero va a venir en ese poder para que vivan esos huesos que se han abatido o de repente que se han alejado un poquito de la presencia de Dios, por los quehaceres de la vida y por el correr del día a día. Por nosotros no nos damos cuenta, hermanos, pero corremos para acá y corremos para allá y pasan 3, 4, 5 días y dice, no oré ya hace como 5 días y me olvido de las cosas importantes. Así somos los seres humanos. Empezamos a secarnos. Los huesos empiezan a morir, se empiezan a abatir porque lo necesitan. Nuestro espíritu necesita el Espíritu de Dios. ¿Me entienden? Entonces podemos ver en Salmos 36:9. Porque contigo será el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En él está el manantial de vida. Por eso el profeta le exhorta al pueblo de Dios y le dice,
Han dejado, le dice el Señor por boca del profeta, me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. Porque en él está el manantial de vida. En él están las aguas, el manantial que trae agua viva. Y en su luz nosotros vamos a encontrar la luz. En la luz de Cristo nosotros podemos... no sé si me pasó una vez que usted dice, wow, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo se me fue claro esto? Eso es la luz. Que a veces de repente estábamos tan cegados, y eso es mínimo, ¿no? Por supuesto. Pero ya el hecho de poder entender la salvación es la luz de Cristo, ¿no? Pero digo cosas mínimas de la vida, que de repente nos encontramos. Por ejemplo, si tenemos un problema en nuestros trabajos, nuestras cosas, le oramos al Espíritu Santo y Él va a traer la luz para que encontremos la solución. No solamente en eso, sino con nuestros hijos, con nuestros negocios y todo lo que corresponde a la vida misma. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Acá quiero que interpretemos esta fracción del versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, y si el espíritu de aquel, ¿de quién es el espíritu? De Yahweh. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, si el espíritu de Dios que levantó a los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Esto es la conexión justamente de lo que hablamos ya en otra oportunidad cuando el Señor escribió la Torá con sus dedos. ¿Se acuerdan? Miren, en el Edén el Señor quería que nosotros no trabajemos nunca y que hagamos lo que íbamos a hacer ahí, pero no sudando, como sudamos para lograr la moneda. No, íbamos a hacer seguramente, porque nos íbamos a multiplicar. Ese fue la orden, ¿no? Había problemas porque no estaban ropa, no estaban casa. Al aire libre. Ahí Loco frío. Se comían Hoja y loco. todo lo que había ahí. Y cada uva pesaba un kilo, imagínate. Bueno, y ahí el Señor quería que nosotros vivamos por su espíritu. Ahí estábamos en medio de él, tanto que el Señor venía, dice, y se encontraba con el hombre, le llamaba y hablaba. El hombre pecó y salió del Edén, fue expulsado del Edén. Luego viene el Señor y le da a Moisés las tablas, el Espíritu de Dios escrito con su dedo, el hombre vuelve a pecar y estas tablas se rompen y viene Yeshua. Y por medio de Yeshua, por la muerte y resurrección de Yeshua, viene ese Espíritu que mora en nosotros, por medio de Yeshua. Ese Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales, ese mismo Espíritu que mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que vivificará nuestros cuerpos mortales? Viene el Espíritu y ya está, vivifica nuestros cuerpos mortales. La gente predica con el poder, con el fuego, y hace señales, y hace esto, y hace lo otro. Y hemos visto, de repente, se desinfla todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puso a pensar por qué? ¿Se puso a pensar por qué? Pedro le negó al Señor antes del Señor morir y resucitar. Pedro le negó al Señor. Luego que Pedro recibió el Espíritu en Pentecostés, predicó y dice, más de 3.000 almas fueron salvas. ¿Sí? Luego, ¿cómo muere Pedro? Boca abajo, ¿verdad? Cuando él iba a morir, cuando estaba siendo crucificado boca abajo, ¿él le negó al Señor? ¿Él negó algo? No se desinfló nunca Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué pasa entonces?
que tienen el Espíritu, reciben el Espíritu, es lo que yo hablaba el otro día. No quiero que pase más esto, como hablábamos con el pastor, porque hacer una fiesta de Pentecostés y a los 2 o 3 meses apartarse del Señor. Es como decir, este Espíritu no me sirve para nada, no me puede retener, si algo está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro no se desinfló? ¿Por qué Pedro no volvió a negar al Señor? No me crucifiquen, yo no tengo nada que ver con él. Ahora yo voy a declarar que el César es mi Dios. ¿Dijo eso? No, murió boca abajo eso. La historia. ¿Se puso a empezar por qué? Porque recibió realmente el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Y sí, pero los grandes siervos de Dios que hacen la obra y que... Fue obediente, siempre cumplió la Torá. ¿La Torá? ¿La Torá? La Torá, fíjense que el Señor estaba con Adán y Eva en el jardín, hablaban, Él lo dijo al Señor, no, yo no voy a descansar hoy, yo voy a descansar mañana. ¿Por qué? Si ya hiciste todos los otros días, hay otro día para descansar hoy, no se reveló. Pedro no le volvió a negar al Señor. ¿Me entienden? Porque Cristo murió y resucitó, y el Espíritu que vino sobre Él tuvo un encuentro con la Torá que está en nosotros. Porque, ¿qué pasa entonces? O la palabra no se puede, ¿por qué no se cumple en nosotros? Por falta de la Torá. Antes, ahora no. Porque ese es el punto. El Señor, cuando le dio las tablas escritas con sus dedos a Moisés, le dio la Torá. Y el Espíritu estaba ahí, Él mismo. Tanto era que el Señor quería hablar como habló con Adán y Eva. Él quería hablar nuevamente con el pueblo. Y el pueblo le dijo, no podemos escuchar. No podían escuchar, ¿por qué? Dice, háblanos tú, Moisés. ¿Por qué no podían escuchar? Porque eran pecadores. ¿Entienden? Entonces viene Yeshua, trae el Espíritu, y por medio de ese Espíritu nosotros recibimos la obediencia de sus mandamientos. Y por medio de la obediencia de sus mandamientos, Él vivificará nuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu. ¿Vivifica nuestros cuerpos mortales? Sí, por supuesto. Pero como de repente antes no guardábamos la Torá, o de repente ahora todavía nos cuesta algunas cosas, volvemos a claudicar. ¿Por qué claudicamos? Por la desobediencia y por la falta de temor reverente. ¿Se entiende o no? En 5:22 al 26 vamos a leer. Porque el Padre nada suma, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, sí también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Muy bien, hasta el 26. Entonces podemos ver, desde el 22, ¿verdad? Podemos ver que el Padre a nadie juzga. Si el Padre no juzgaría hoy, estaríamos muertos. Porque por Yeshua estamos con vida. Y por la gracia que Él derramó por su muerte y resurrección, estamos vivos. Porque Él intercede entre Dios y nosotros. Porque nosotros no podemos llegar al Padre porque tenemos pecado todavía. Ahora cuando muramos y resucitemos, ahí sí, nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos delante del Padre como Yeshua. Vamos a leer Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren, 5:23, San Juan, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Entonces hay muchas religiones, por ejemplo, que no adoran a Jesús o no adoran al Señor. Adoran a Dios nomás. Bueno, el Señor lo tienen en segundo, tercero, cuarto plano porque hay otros intercesores, como santos, como lo que sea. Entonces dice, no, sí, porque nosotros adoramos a Dios. Pero dice la palabra que debemos honrar al Hijo como honramos al Padre, porque Él es el que intercede por nosotros. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, en vano vamos a servir a Dios si no honramos al Hijo. Porque el Hijo fue enviado para salvarnos a nosotros, para hacer remisión por nuestras vidas y librarnos de la muerte. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, entonces acá podemos ver algo muy interesante porque muchos toman este versículo para sacar de contexto, porque dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué dice bajo la ley? O sea, hay ciertas bendiciones que no reciben, porque todo mandamiento tiene su bendición. Todo mandamiento conlleva una bendición, todo mandamiento. Entonces, entregó, dice, la ofrenda, 2 palominos, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2 palominos, cuando él fue a entregar la ofrenda por el nacimiento, porque se hacía todo esto. Entonces hacían la ley, ¿me entiendes? Había sacrificio, había todo esto. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Ahora bien, ¿por qué dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley? Cuando estaba el templo, estaba la ley, Yeshua no había venido aún. Dice que Él vino para redimir a esos que estaban bajo la ley también. ¿Ellos acaso no hacían sacrificio? ¿El sumo sacerdote hacía sacrificio por los pecados? Entonces, ¿de qué le iba a redimir? De la muerte. Lo único que la ley no podía redimir y librar al pueblo era de la muerte, lo único. Le libraba del pecado. Ellos hacían ofrenda de paz, ofrenda por el pecado de ignorancia, todo esto. Ofrenda en el ayuno de Yom Kippur, todo se hacía. Ellos eran perdonados, pero no había ninguna ofrenda que podía librarle de la muerte. O sea, de que había una esperanza de que ellos por la ley iban a resucitar. No, ellos no tenían esperanza. La única esperanza era Cristo. Por eso es que el Señor le dice, yo no sé si anoté acá, pero el Señor le dice en una oportunidad a los fariseos, le dice, yo conozco a Abraham. Y le dice, pero si tienes 30 años y dice que conoce a Abraham, antes que Abraham fuese, yo era, dice. Él pudo ver cara a cara a Abraham, ¿cuándo? Él dice que sacó las almas que estaban en aquellos lugares retenidas por un tiempo. Y predicó. Y ahí estaban todos, porque predicó que Él era el cumplimiento de esa redención bajo la ley. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Pues sí que cuando él murió, ahí es de que él se fue a predicar, fue a... Él pasaba una confía en el Seol y ahí los libró, porque el Seol no es el infierno. No, es un lugar Es un lugar que está entre el infierno y, digamos, un lugar de descanso. Pero no es un lugar que tenga que ver con el infierno, sino que donde están las almas. ¿Dónde estaban, sí? ¿Dónde estaban? No, porque desde que Yeshua murió y resucitó,
todo aquel que muere sin Dios muere sin esperanza. No va a haber otra prédica en el infierno. Ya fue. Por eso Yeshua murió y resucitó. Por eso es que debemos predicar. Por eso es que debemos hablar. Porque ellos no van a tener otra oportunidad. Se le es concedido al hombre que muere una sola vez, dice, y luego el juicio. ¿Me entienden? Claro. El imperio de la muerte está en el poder de Yeshua. Él tiene el imperio de la muerte. Antes tenía Satanás. Él estaba con todo eso, eran de él. Murieron bajo la ley, eran de él. Pero resulta que Yeshua descendió a las profundidades y como él no tenía pecado, como esos que murieron tenían pecado, él no tenía pecado, Satanás no pudo retener eso. Porque dijo, yo por estos que están acá, yo bajé y llevo conmigo. ¿Me entienden? Fueron las primicias que él presentó delante del Señor. Yo pensaba que, bueno, el Señor era santo, ¿no? Y cuando murió por nuestros pecados. Y por eso fue al Seón. Sí, él era santo, murió por nuestros pecados. Por eso porque él siendo santo, yo tenía entendido que siendo santo no podía ir abajo. No, por eso fue. Porque si él tenía pecado, él no podía salir. Claro, Porque pero yo pensaba el pecado le retiene, el pecado te retiene la muerte. O sea, nosotros, ¿verdad que por el pecado nosotros? no. de Satanás ocurrió cuando murió. ¿Me entienden? La derrota de Satanás. Ahí fue la derrota. ¿Por qué? Porque Yeshua no tenía pecado. Por eso, esa fue la derrota. Porque si Yeshua hubiera descendido a la profundidad de la tierra con pecado, él no tenía poder sobre Satanás y sobre la muerte. Claro, pues yo pensé que, como decían, viste, antes, bueno, decían, por nuestro pecado murió. Y yo siempre me hacía esa pregunta. Sí, murió por nuestros pecados para que... Decía, llevó este pecado, por ese pecado se fue allá y arrebató todo lo que estaban ahí. No, murió por nuestros pecados para que nosotros, por medio de él, también muramos y resucitemos por medio del bautismo. Claro, ¿Me pero entiendes? únicamente fue allá para rescatar. Para rescatar y para quitarle las llaves de la muerte a Satanás. Solo uno que no tenía pecado podía quitarle las llaves de la muerte a Satanás, porque ¿qué es lo que retiene al hombre en el sepulcro? Tendría que ser perfecto porque Satanás es corrupto. Claro, ¿qué es lo que retiene? Si El pecado. Si tuviera un ¿Entiende? poquito de corrupción, no iba a poder. No, absolutamente. No iba. Y pudo vencerle justamente porque era perfecto. O sea, no pecó y era perfecto delante de Dios y perfecto delante del hombre. Totalmente. Perfecto, sin pecado. Hebreo 1 del 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué tremendo esta palabra. Amo esta palabra. Fijémonos lo que dice en La imagen misma de la sustancia. de la sustancia. Dice que ahora habla dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy en día, ¿Yeshua está en medio de nosotros como humano? No está como humano. Pero dice que Él habla, dice, por medio del Hijo, en los postreros días. ¿Cómo entonces? Si Él no está como humano, ¿cómo habla? San Juan 14, 2. En la casa de mi padre, esta palabra me fue rema. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Entiendes? Se toma a él mismo.
Entonces, dice que Él en los postreros días habló por el Hijo, Él está con nosotros. El abrir nuestra boca es Él que está hablando. Es la palabra que está en nosotros. Está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones y por medio del Espíritu es revelada. Y vamos a leer 5:27 al 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ustedes se dan cuenta que dice, lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Pero muchas veces no se habla de esto, de la resurrección y de la muerte después de cuando el Señor venga. ¿Qué es lo que más se habla? No se habla tanto de esto, que algunos resucitarán. ¿Qué es lo que...? De la salvación, una que ya conocemos, Hay un punto más importante que se habla. La novia. La novia. Pero es interesante porque acá no habla de la novia. Fijémonos que no habla de la novia. Claro, pero lo que dijo la hermana de verdad, sí, porque muchos quieren ser arrebatados. Sí, bueno, pero lo que quería... Por la tribulación. Yo no quiero quedar. No. No me quiero quedar. Aunque tenga que servir en la cocina. Porque dice... Muchos libros, muchos escucharon que nos pidan la mesa, pero que sea convidado. Sí, porque yo hablo de la novia y de los convidados. Esto se tiene que entender. Bueno, está bien que la gente de última... Está bien que la gente de última entienda esto, pero usted debe entender. No pueden ser arrogantes y decir, no, yo soy la novia. No son la novia si no tenés la Torá. Solo los que guardan la Torá son la novia. Y esto no lo digo yo, dice la Escritura. Dice, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. O sea, todos van a resucitar. Algunos para ser condenados nuevamente, la muerte eterna, y otros para vivir eternamente con el Señor. No dice que van a ser la novia. ¿Por qué? La novia, según Apocalipsis, ¿cómo está vestida? De lino fino. Lino fino resplandeciente. ¿Qué es el lino fino resplandeciente? ¿Cómo dice? Esto lo digo siempre. ¿Qué es el lino fino resplandeciente? Efesios 2, 8, 9 y 10. Que somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque fuimos creados de hechura suya, hechura suya para hacer las obras de Dios, que fueron creados de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿qué es el lino fino de la novia? El lino fino es, o son, las obras justas de los santos. Esos son los mandamientos. Porque si nosotros decimos las obras justas, ¿y qué era las obras justas? Deuteronomio 6:25, y tendréis justicia, será justo cuando ponga por obra todos los mandamientos y los preceptos y ordenanzas que yo te escribo hoy. Entonces, ¿qué son las obras justas de los santos? La Torá. O sea, a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y ahí mismo dice, el lino fino son las obras justas de los santos. Todo aquel que guarda la Torá y vive los mandamientos de Dios es la novia. Claro, Para que no sea como una información vacía. Porque cuando decimos la Torá, es como, bueno, está ahí. No, los que practican y obedecen la Torá,
Esa sería. Sí, las obras justas son las obras justas de los santos. Se supone que las obras se hacen. Porque Pero no practica las obras justas que están escritas en la Torá. sí, pero se entiende que si a la novia se le concedió que se vista de lino fino porque vive las obras justas de los santos, que son las obras justas de los santos, la Torá, y la Torá se debe vivir. Vive y obedece. Se debe obedecer. A eso me refiero. Muy bien, vamos a ver los últimos 2 versículos, porque ahí dice, vamos a Daniel 7, 13, 14. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Daniel, ¿cuánto dice el amor? 7, 13, 14. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Y ahí, 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Apocalipsis 11, 15. No será destruido. Apocalipsis 11, 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Miren lo que dice acá. Dice que Daniel está teniendo una visión, y es en esa visión dice que le fue a Yeshua, porque está, fijémonos, vamos a entender esto. Vamos a entender, dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yeshua. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién era el anciano de días? El Señor. ¿Quién? Yahweh. Y le hicieron acercarse delante de él. Yeshua, cuando sube, después de resucitar, se presenta delante del Padre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora dice Apocalipsis 11, 15 al 18, principalmente el versículo 17 dice, diciendo: te damos gracias, Señor. ¿A quién le están hablando? Y los 24, vamos a leer de vuelta. Prestemos atención porque yo quiero que usted interprete que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa Cristo? Mesías. Entonces dice: han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías. ¿Entienden? Dice que los reinos del mundo vinieron a ser de nuestro Señor, dicen los ángeles. ¿Quién es el Señor de los ángeles? Qué interesante. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y de su Mesías, de su enviado. Mesías significa enviado. Entonces los ángeles dicen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, Adón, Padre, y de su Mesías, de su enviado, de ellos dos. Pero fijémonos lo que sigue. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios
en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿A quién le están diciendo los ángeles eso? ¿A quién? Le está hablando a Dios, pero es Yeshua mismo. ¿Entienden? Entonces llega un momento, cuando todo se cumpla, que Yeshua se sentará, qué tremendo, se sentará en el trono. Él es el Dios Todopoderoso. Yo no entiendo cómo la gente puede decir Yeshua no es Yahweh, que Yahweh no es Yeshua. Es más, el salmista dice, le dijo el Señor, a mi Señor, le dijo Dios al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Luego te vas a sentar en el trono cuando todo sea quitado, todo esté en poder de Yeshua. Que entonces cuando ya sea el juicio, ella va a estar sentado en el trono. Sentado en el trono. ¿Quién va a juzgar? Yo digo que Jesús. ¿Nosotros qué nombre llevaremos en la frente? ¿Qué nombre llevaremos en la frente? De Jesús, de Yahweh. El nombre del Padre y del Hijo, dice la palabra en Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué va a decir Jesús y Jehová? No, Yeshua. Porque los ángeles dice que le adoraron y en Apocalipsis dice que los ángeles adoraron y le dijeron, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su enviado, de su Mesías. Todos los reinos han venido a ser de Él. Y luego le adoran al Padre y le dicen, porque con tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones si tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a todos los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeren la tierra. Y el templo de Dios fue abierto y el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y gran granizo. Todo lo mismo que sucedió en el desierto. ¿Quién va a juzgar en el trono? Él mismo. Yahweh, Dios, Yeshua. Él mismo. Porque Él es la Torá. Entonces, Él va a juzgar en el gran trono blanco que tanto hablamos muchas veces. Y Él vino a darnos a nosotros. Nosotros no podemos decir, no, porque yo no podía guardar esto, no podía porque me era difícil. Yo fui y morí, resucité y te di todo. Te di mi espíritu. El espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales y el poder, la autoridad. Y dominio, todo nos dio. No vamos a decir nosotros, yo no sabía porque no sabía que tenía que guardar tu Torah. Obvio que sabíamos. Entonces, Él va a juzgar por medio de la Torah. No va a juzgar por otra cosa. El sistema de cristianismo religioso cree que Él va a juzgar, o no sé, la verdad que ni sé cómo creen que va a juzgar el Señor. El Señor va a juzgar por su Torah. ¿Cómo juzga un juez? ¿Cómo juzga un juez? Con el código, con las instrucciones, el código, la ley. Así va a juzgar el Señor. No con la ley del antiguo pacto, con la ley del amor, de la gracia. La ley de la justicia, que nosotros somos siervos de la justicia. ¿Por qué siervo de la justicia? Instrumento de justicia, pero también dice que somos siervos de la justicia. Siervo quiere decir esclavo. Le servimos a Él por medio de la justicia. ¿De qué justicia? De la Torah de Dios. ¿Entienden? Muy bien, espero que hayan comprendido, hermanos. Vamos a dejar aquí.